Buenos días a todos. Vamos a continuar nuestra discusión sobre el algoritmo de Gauss-Jordan para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Como les decía, este algoritmo nos permite decidir si un sistema de m ecuaciones con n incógnitas tiene o no solución. Y en el caso en que tiene solución, el algoritmo nos permite determinar cuáles son todas las soluciones, si es una sola o si son infinitas. Y el algoritmo es infalible, es decir, que me sirve para cualquier sistema de ecuaciones. Entonces veamos cómo actúa este algoritmo. A modo general, el algoritmo recibe un sistema de m ecuaciones con n incógnitas. Nosotros debemos convertirlo, como los tenemos en este ejemplo, y nosotros lo primero que tenemos que hacer es convertirlo en una matriz. Es decir, solamente requerimos los números de esa matriz. Fíjense que este sistema de ecuaciones está bien organizado. Es decir, que en la primera columna siempre aparece la misma variable, x1 en este caso. En la segunda columna, la segunda variable es siempre la misma, y así con cada una de ellas. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir una matriz que llamamos matriz aumentada asociada a ese sistema. Esta vendría siendo esta matriz. Si se dan cuenta, esa matriz tiene los coeficientes asociados a cada uno de las variables de cada una de las ecuaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes miran la primera fila de esta matriz, a sub 1, 1, en este caso es el coeficiente de x1 en la primera ecuación. Es decir que este primer 1 me está diciendo que es la primera ecuación, y este segundo 1 me está diciendo que es la primera variable. Adicionalmente le agregamos una columna que corresponde a los resultados de cada una de las ecuaciones. En este caso, b sub 1 es el resultado de la primera ecuación, b sub 2 el resultado de la segunda ecuación, y así sucesivamente. Esta matriz es rectangular, o sea, en algunos casos puede ser cuadrada, pero podría ser rectangular. Entonces es lo primero que le agregamos, o es lo primero que hacemos para poder aplicar el algoritmo. ¿Cuál es el objetivo o cuáles son las herramientas? Debemos aplicar las tres operaciones elementales de matrices. Estas ya las habíamos discutido anteriormente, pero pues un resumen de ella es el siguiente. Uno puede hacer una multiplicación de cualquier fila por cualquier constante diferente de 0. Es lo que se puede hacer. También podemos hacer la adición de un múltiplo de una fila a otra. Esto solamente va a modificar la fila a la que le hacemos la adición. Por ejemplo, tenemos esta forma de representarlo. Por ejemplo, esta forma de escribir significa que vamos a cambiar la fila i agregándole k veces la fila j. Esto no modifica la fila j, únicamente la fila i. Y también podemos hacer intercambio de dos filas. Eso no va a afectar el sistema de ecuaciones. Cada una de esas operaciones elementales corresponde a las operaciones que uno hace con las ecuaciones cuando uno quiere despejar de alguna ecuación una de las variables. Entonces, pues lo que nosotros queremos hacer cuando construimos la matriz asociada aumentada de un sistema de ecuaciones es tener la información esencial que uno utiliza para transformar las ecuaciones y así despejar de cada una de ellas una sola variable y obtener una solución. Fíjense que cuando nosotros hacemos intercambios o hacemos modificaciones en las ecuaciones, pues estamos escribiendo muchos símbolos adicionales que no se necesitan realmente. Por ejemplo, si uno tiene organizadas sus variables por columnas, como les decía, pues no es necesario escribir las variables una y otra vez. Es un gasto innecesario de tinta y de esfuerzo y de escritura.
O también los signos, estar escribiendo más o menos, es innecesario. Se requiere únicamente escribir los números, los coeficientes. Y estas operaciones lo que significan o lo que representan son esas operaciones elementales que hacemos con las ecuaciones cuando queremos despejar de cada una de ellas alguna variable. Ahora, ¿cuándo vamos a terminar el algoritmo? ¿Cuándo sabemos que ya está? Cuando llegamos a una matriz suficientemente sencilla o simple. Esas matrices se llaman matrices escalonadas o matrices escalonadas reducidas. Esas matrices lo que nos van a decir es que ya están despejadas las variables de algunas ecuaciones y entonces podemos interpretar su solución o dar una solución del problema. Una matriz se llama escalonada si satisface estas tres condiciones. Matrices escalonadas. ¿Cuáles son esas condiciones? Que si existen filas de ceros, esas filas tienen que estar en la parte inferior de la matriz. Que si una matriz no es completamente nula, entonces el primer elemento no nulo tiene que ser 1. Y ese 1 precisamente se llama pivote, y ese va a ser el pivote de esa fila. Además de esa condición, si ustedes tienen dos filas, una más arriba que la otra, el pivote de la fila que está más arriba tiene que estar más a la izquierda que el pivote de la fila que está en la parte de abajo. Aquí está escrito de otra forma, pero es la misma idea. Aquí lo que está diciendo es que el pivote de la fila que esté más abajo tiene que estar más a la derecha, pero es lo mismo que les acabo de decir. Y la tercera condición es que abajo de cada pivote tiene que haber únicamente ceros. Adicionalmente, si se cumple una cuarta condición, que es que encima de los pivotes haya solamente ceros, la matriz en ese caso se va a llamar escalonada reducida. ¿Cómo se aplica el algoritmo de Gauss-Jordan? Veamos un ejemplo en el que voy a explicar un poquito más este algoritmo. Vamos a partir de un sistema de ecuaciones. En este caso tiene 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Las variables son x, y y z, o incógnitas mejor. Lo primero que hacemos es construir la matriz aumentada asociada. En este caso, por ejemplo, ustedes ven el coeficiente de x en la primera ecuación, es el elemento 1, 1 de la matriz aumentada. El coeficiente menos 2 de la primera ecuación, el coeficiente menos 2 de y viene siendo la entrada 1, 2 y así sucesivamente con cada una de ellas. Observen que los resultados de cada una de las ecuaciones conforman la última columna de esta matriz aumentada. Así construimos la matriz aumentada asociada al sistema de ecuaciones. En este caso, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo no es que toda la matriz sea escalonada reducida, solamente la matriz de coeficientes. Solo estamos buscando que esta matriz sea escalonada reducida, aplicándole las operaciones elementales. Cuando este algoritmo se programa en un computador, el algoritmo es mucho más preciso y le tiene que decir al computador todas las posibilidades que se pueden presentar, todos los casos que se pueden presentar. Entonces el algoritmo que se le presenta al computador es muy detallado y tiene muchos pasos. Sin embargo, el algoritmo que yo les voy a presentar a ustedes es un poco más general porque uno, como ser humano, pues busca el camino más rápido y más eficiente. Además que vamos a aplicar esas operaciones de acuerdo a la facilidad que se nos presente a nosotros para hacer ciertos cálculos. En mi caso, por ejemplo, yo en estos ejemplos particulares, yo trataré de calcular o de aplicar el algoritmo, las operaciones elementales,
de tal manera que divida menos o utilice la menor cantidad de fraccionarios posibles, mientras que al computador eso no le interesa. Al computador le interesa llegar rápido y eficientemente a la solución. Entonces para él pues no importa si ustedes dividen o multiplican por números racionales. En mi caso, yo voy a aprovecharme de las propiedades numéricas que conozco de esas entradas. Por ejemplo, aquí entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de llegar a la matriz escalonada, es el primer paso. Y usualmente uno lo hace desde la fila superior a la fila inferior. Entonces vamos a tratar de hacer esto. Fíjense, por ejemplo, aquí les sugiero hacer estas transformaciones. La primera es aplicarle a esta matriz, modificar la primera fila. Voy a sumar -1 veces la fila 2 a la fila 1. ¿Sí? A manera de ejemplo voy a escribir cómo quedaría la matriz al aplicarle esa primera transformación elemental. Las filas 2 y 3 quedan intactas. Esta transformación no está diciendo que haga ningún cambio acerca de esas filas. Entonces la fila 2 y la fila 3 se pueden volver a escribir de la misma manera.